Que el Señor les bendiga en esta tarde. Es para mí un privilegio grande el poder estar nuevamente transmitiendo en vivo en esta aplicación, en esta plataforma, ya que no estamos pasando pues los mejores momentos en nuestra vida, pero hemos creído que pase lo que pase, tenemos que seguir avanzando. Porque en los momentos más difíciles, muchas veces en la vida es donde Dios se manifiesta y en los momentos más difíciles muchas veces es donde entendemos para qué fuimos llamados. De repente una lucha, una prueba, una situación, una circunstancia muchas veces nos aleja del acercamiento que tenemos con Dios, o muchas veces eso más bien nos acerca más a Dios. Soy de los que piensa que no porque esté bien ni no porque esté mal debo de buscar a Dios. Soy de los que piensa que desde que yo me levanto en la mañana, yo ya debo de estar agradecido con Dios. ¿Por qué debo de estar agradecido con Dios? Porque me doy cuenta en este proceso que estamos pasando como familia. Y me doy cuenta cómo está el mundo. Y me doy cuenta cómo en un hospital hay necesidad de muchas cosas. Mientras pasamos este proceso con la familia, miramos casos y miramos situaciones ahí de gente que solo van a dejar su familiar y se van y no vuelven. Y de repente este familiar necesita ayuda y uno muchas veces, porque como está con el paciente de uno, muchas veces quisiera ayudar, pero se limita y si lo hace rápido. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hemos dejado o hemos sido malagradecidos con Dios por mucho tiempo. Porque cuando ya se está en esa situación es donde reconocemos que Dios es el que nos da la vida, que Dios es el que nos permite respirar, levantarnos, ir al trabajar, abrazar a nuestros hijos, hablar con nuestra pareja, hablar con nuestra madre o con nuestros hermanos. Dios te bendiga, Cipota. Betulia Murió Ramírez, bendiciones. Ahí estamos avanzando y creyendo que Dios es bueno y que el poder de Dios se manifiesta en lo difícil, pero también estamos creyendo que todo lo que estamos pasando como familia también es la voluntad de Él. Hay cosas que quizás no las entendemos muchas veces porque pasan, pero estamos convencidos como familia y estamos creyendo que si Él hace el milagro es su voluntad y si no lo hace de igual manera es su voluntad. Pero yo me levanto creyendo en la mañana y oro y me presento a Dios, pero yo voy allá y veo la situación de mucha gente desesperada, llorando por una necesidad, llorando porque se sienten impotentes ante la situación y de repente uno con todos sus hijos sanos en la casa, de repente con su esposa sana en el trabajo o en lo secular, o con mucha familia sana y de repente somos malagradecidos. Porque muchas veces tenemos que esperar estar en una situación crítica para poder acordarnos de Dios. Y hablo de acordarnos de Dios, no hablo de ir a una iglesia, porque yo me considero que no soy religioso. Pertenezco a un ministerio aquí en Choloma, Libertad de los Cautivos, se llama Libertad de los Cautivos, Choloma Cortés, en donde Dios nos ha abierto puertas.
Y Dios está haciendo algo grande en el ministerio y nosotros nos está enseñando muchas cosas en donde nos limitaban muchas veces, pero yo no soy de los que digo que la iglesia cristiana, que si no vas a la iglesia, que no sé, pero que Dios me perdone, que Dios me ayude, pero muchas veces no necesitas una iglesia o un altar para doblar rodillas y ser agradecido con Dios. Muchas veces no es necesario estar allá en el culto porque hay veces que lo agarramos como rutina. Muchos cristianos evangélicos, y lo voy a decir así tajante, en la necesidad ahí estamos. Pero mientras Dios nos bendice, muchas veces nos olvidamos. Mientras Dios nos tiene con salud, con vida y pasando una situación buena económicamente, pasamos desapercibidos del poder de Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos hijos, tenemos esposas, tienen maridos, tienen esposos, tienen hermanos, madre. Yo creo que es tiempo de empezar hoy a decirle por la mañana, quizás no de rodillas, quizás no postrada, sino cuando vayas en el carro, cuando vayas en la bicicleta, cuando está que Él escudriña la mente y el corazón. Él es el único que escudriña la mente y el corazón. Podemos levantar una oración y decirle gracias, Señor, por la vida. Quizás no merezco yo estar vivo, quizás no merezco estar en esta condición, pero a ti te place, dame la oportunidad de poderte agradecer de otra manera, o dime tú cómo hacerlo. Yamilet Díaz, Dios te bendiga, cipota. Yo siento que nosotros, los seres humanos, si no fuera la gracia y la misericordia de Dios, no sé cómo estaría este mundo, porque muy pocas veces vamos y agradecemos a Dios. Porque hemos sido diseñados, no sé si es cuestión de diseño, pero solo cuando tenemos problemas vamos y nos acordamos que Dios existe. Solo cuando estamos en la dificultad vamos y nos acordamos que Dios es real y que Dios nos puede hacer el milagro o que Dios nos puede sacar de la situación. Digo yo, si estás siendo bendecido hoy, ve y agradécele a Dios. Porque cuando estés en la dificultad siempre va a venir en algún momento de la vida, pero si fuiste agradecido en la abundancia, en la escasez, de igual manera Dios va a estar ahí y quizás va a reducir ese tiempo de escasez, quizás va a reducir ese tiempo de prueba, ese tiempo de proceso, porque fuiste de los que te acordaste, de los que elevaste una oración, de lo que hiciste una plegaria cuando estabas siendo bendecido. En esta hora yo quiero dar una corta meditación. Y el tema de esta tarde se titula La intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. La intimidad con Dios, cuando una persona tiene esa intimidad, tiene esa conexión con Dios todos los días, cuando esa persona se entrega y le dice, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi mente, mi corazón, haz lo que a ti te plazca. Cuando uno se entrega a Dios, deja de demandar cuando ora. Yo en cierta ocasión oraba a Dios y por algo que necesitaba. Y no era ni yo, sino que los que conocen a mi mamá, pues saben la condición de ella. Y yo pedí hace mucho tiempo la sanidad de mi mamá. Y mientras oraba un día, Dios me hacía sentir y me decía, muchas veces como hijo no te voy a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Muchas veces como padre yo no te voy a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Entonces la intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. Ese es el mensaje de esta hora.
Y me encuentro en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. O sea, aquí nos damos cuenta de que Pedro y Juan eran discípulos de Dios, eran apóstoles ya, porque Jesucristo ya no estaba en el libro de los Hechos. Ellos ya estaban constituidos como apóstoles y ellos iban a orar. En la novena hora ellos disponían ese tiempo para presentarse a Dios, para que Dios hiciera algo con ellos y que cada vez que ellos caminaran, Dios se manifestara. Pero ahí mismo en esa situación miramos y dice el 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí si nos detenemos, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea, este hombre no llegaba solo. Dice, y era traído, o sea, que los familiares lo llevaban y lo ponían en la puerta para que él pidiera. Los familiares dice que todos los días lo llevaban y lo ponían en la puerta para que pidiera limosna. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos todos los días orándole a Dios y pidiéndole limosna. Pidiéndole muchas veces nuestra necesidad todos los días y la misma oración y la misma oración. Y la Biblia dice, y la misma Biblia demanda y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Eso dice la palabra, pero el punto aquí es de que muchas veces estamos pidiendo, pero no estamos dando nada a cambio. O anteriormente pudimos dar algo y no lo hicimos. Y no hablo de efectivo, no hablo de economía, porque muchas veces ese es uno de los errores que se cometen en los ministerios. Creen que todo se soluciona con dinero y no es así. Si Dios te toca y quieres hacerlo, qué bueno. Pero Dios no necesita tu dinero ni el mío. Dios no necesita ofrendas, ni diezmos, ni primicia. No las necesita. Eso lo necesita el ministerio para poder avanzar, para poder construir algo, para poder comprar instrumentos. Eso lo necesita el ministerio para poder avanzar y pagar facturas de internet, pagar facturas de luz, de agua. Pero Dios no las necesita. Dios necesita que tú seas obediente. ¿Cómo? Recordando que Él existe todos los días. Presentándote delante de Él como ofrenda grata, decirle: Señor, perdóname. Quizás no me estoy congregando en ninguna iglesia. Quizás no voy, no soy tan fiel a estar delante de tu presencia todos los días, pero cuando tengas ese espacio, dile: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mis hijos. Gracias por mi familia, gracias por mi negocio, gracias por mi casa, gracias por mi padre, por mi madre, por mis hermanos. Pero dice que este hombre era traído y era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea que imagínate que este tipo todos los días lo ponían ahí y a todo el que a todo el que entraba al templo le pedía limosna. Para empezar, este tipo era cojo. Que es cojo, que tiene una deficiencia, no es que le faltan las piernas, es que es cojo, o sea, balancea al caminar o tiene una dificultad para caminar, pero él puede caminar. No es que él no tiene piernas o que es inválido, es cojo. La palabra cojo es alguien que tiene una deficiencia para caminar, no es una incapacidad. Muchas veces nosotros tenemos una deficiencia, pero la ponemos como incapacidad.
Entonces estamos nosotros dejando de hacer cosas porque nuestra mente nos dice que somos incapaces de hacerlo, cuando es deficiencia lo que tenemos. ¿Qué podemos determinar aquí? Muchas veces tú no emprendes un negocio. ¿Por qué no emprendes un negocio? Porque tu mente te dice que no lo puedes hacer. Y tú lo que tienes es una deficiencia. Quizás, ¿qué es lo que te hace falta? Economía, plata para iniciar. ¿Qué es lo que te hace falta? Una idea. ¿Qué es lo que te hace falta? Es alguien que diga, empecemos, arranquemos, yo te ayudo, yo te apoyo. Eso es una condición. Esa es una impotencia. Pero la familia ya se había acostumbrado y él ya se había acostumbrado a vivir de la limosna, a vivir de la caridad de la gente. Muchas veces nos hemos vuelto ese tipo de personas. Si yo soy hijo de Dios, el mismo Dios de mi pastor, el mismo Dios del profeta, el mismo Dios del evangelista, a ese mismo Dios le sirvo yo. Yo no puedo estar dependiendo del ayuno del pastor. Yo no puedo estar dependiendo de las oraciones del pastor. Yo no puedo estar dependiendo de las visitas del líder, del diácono, del ungier. Porque me vuelvo un mendigo. Vivo de las obras o vivo de la caridad. Entonces, cuando tú te das cuenta de la autoridad, cuando tú te das cuenta del potencial que hay en ti, tú quizás dices, soy cojo, pero no soy inválido. O sea, no tengo toda la plata para iniciar este negocio, pero con esto puedo iniciar. O si tengo una enfermedad, o sea, esta enfermedad no es para morirme. Yo me levanto, busco trabajo, le pido a Dios que me sane, o si no voy y busco información y compro mi medicina. Pero no acostarte y echarte a perder y echarte a morir por algo que es una condición. Este cojo y la familia de este tipo ya se habían acostumbrado a vivir de la caridad de la gente. Pero mira lo que dice el 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. O sea que este tipo, cuando miró a Juan y a Pedro, los apóstoles de Jesús, que ya iban cerca, les extendió la mano y, como decimos aquí en Honduras, una limonita, por favor, para este pobre mendigo, y empezamos a dar lástima. Yo he visto gente aquí en Honduras con sus 2 pies buenos, con sus 2 manos buenas. Tuvieron una quemada hace 50 años, hace 30 años, hace 25 años y está completamente sana. Y todavía andan pidiendo porque se quemaron aquí o una fractura y un brazo. O un pie, quedaron un poquito. Y todavía están viviendo y se acostumbraron a vivir de las migajas. Así nos pasa muchas veces a nosotros como cristianos. Nos acostumbramos a vivir de lo poquito que sale de allá. De la oración de aquel, de la oración del otro, de la profecía de aquel. Yo no puedo estar viviendo. Yo soy hijo de Dios igual que el pastor. Yo soy hijo de Dios igual que el profeta. Quizás ellos el nivel espiritual sea más por la integridad que tienen con Dios. Pero entonces quiere decir que es mi condición. Yo puedo alcanzar ese nivel espiritual si así lo deseo. Y dice el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Juan y Pedro le dijeron a ese cojo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea que cuando Juan y Pedro le dicen, míranos, este tipo, ya soltó la plata. Cuando este tipo, Juan y Pedro, le dicen, escúchanos, míranos un momento, dijeron, ya la hice. Pero él no sabía
de que ellos, que Juan y Pedro vivían en intimidad con Dios. Por eso el tema de esta tarde es la intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. La intimidad con Dios te hace identificar la necesidad, es el tema de esta tarde. Por eso le dijo Pedro, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, no sé, esto lo voy a decir yo, no lo dice la palabra, pero imagínate que cuando este tipo es sanado y se levantó y ya podía caminar, este tipo dijo, vaya, ya valí. O sea, es que él no quería trabajar. Él no quería depender del mismo. Él ya se había acostumbrado. Y Pedro dijo, no, este tipo, o sea, ¿yo qué hago con darle 5 pesos? ¿Qué hago yo con darle 10 lempiras? Y mañana me va a volver a pedir. ¿Qué hago yo con darle $1 a un necesitado? La gente que vive en Estados Unidos. ¿Qué hago yo con darle €1 a un necesitado? La gente que vive en España. Si mañana vuelves a pasar y te vuelve a pedir. Y no es que seas malo. Pero hay veces que estamos ayudándole a la sinvergüenzada a la gente. Porque ese tipo tú lo ves, hay gente que sí necesita. Pero hay gente que lo que son sinvergüenzas. Se acostumbraron a la condición. Es tiempo que nos levantemos y aprendamos a depender de Dios primeramente y después de nuestras capacidades. Y cuando aquel tipo empezó a caminar, digo, vaya, hoy sí, de aquí para allá, mañana es lunes. Porque en esos tiempos, el día sábado, el día domingo era el primer día de la semana. Los días sábados se tenía como un tiempo para entregárselo a Dios. Entonces, ese día me imagino que era sábado. Y dijo, vaya, ya mañana es lunes, porque nosotros siempre en nuestro calendario arrancamos los lunes, allá era domingo. Y dijo, mañana me tengo que ir a chambear, porque como vengo a pedir ya con los pies buenos, ¿quién me va a dar? Entonces, la intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. Pedro se dio cuenta que no era plata lo que necesitaba el tipo. Lo que necesitaba era que se le enderezara ese pie. ¿Para qué? Para que dejara de pedir. Pedro se dio cuenta que lo que necesitaba este tipo era caminar. Y me imagino que por ahí pasó un montón de gente. Me imagino que por ahí pasaron otros apóstoles o gente que le servía a Dios, pero no identificaron la necesidad. Por eso cuando nosotros hoy en día vengamos y oremos a Dios, digámosle a Dios, Señor, ayúdame a identificar mi necesidad. Porque hay oraciones que no están siendo contestadas. Porque estamos pidiendo algo que no necesitamos. Y dice Dios, no, es que no es eso lo que necesitas. O sea, ¿cómo te voy a dar algo que no necesitas? Cuando me pidas lo que necesitas, entonces ahí sí te lo voy a dar. Entonces muchas veces hay oraciones que tú dices, pucha, ¿cómo Dios escucha a fulano de tal? No es que Dios no escuche tu oración, sí la escucha. No es que Dios no atienda tu oración, sí la atiende. Pero de repente Dios, en el tiempo espiritual, dice la palabra que un día en la tierra son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces Dios va poniendo, me imagino yo, que Dios va poniendo tus necesidades en orden. Entonces dice, para Morena Murillo Ramírez, en el mes de febrero, va a recibir esto. En el mes de marzo va a recibir esto. En el mes de abril va a recibir esto. Yamilet Díaz, de la misma forma. Vas a recibir en febrero, vas a recibir en marzo, vas a recibir en abril, de acuerdo al tiempo de Dios. Y quizás la oración que hiciste en abril, la recibas en abril. Y la que hiciste en enero la vas a recibir en diciembre. ¿Sabes por qué? Porque tú es lo que querías.
Pero para Dios era lo que tú necesitabas. Entonces Dios muchas veces tus oraciones de enero te las va a dar en el 2026 o en el 2027 o en el 2028. Tus oraciones de enero te las va a dar en diciembre. Y Dios las oraciones de diciembre te las está adelantando ahorita en febrero ya. ¿Por qué? Porque Él, como es buen padre, Él da de acuerdo a lo que necesitas o a lo que yo necesito. Hay cosas que las estamos recibiendo y pero esto no lo pedí, no, pero lo necesitaba. Ahora acuérdate que hay un Dios. Y muchas veces solo decimos, Dios es bueno, como Dios mandó a fulano de tal, como Dios hizo esto. Pero vamos y decimos, Señor, gracias. Gracias porque tú conocías mi condición y tú me lo enviaste. Aprendamos a orar. Creo que Santiago, dijo que no recibíamos porque pedíamos mal. Entonces mira lo que le dijo Pedro, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Este tipo empezó a danzar, empezó a ser agradecido, empezó a hacer cuanta cosa porque se le habían enderezado los pies. Pero lo que él no sabía es que a partir de mañana ya no podía venir a pedir. Porque él se había acostumbrado a pedir, pero porque tenía una discapacidad. Pero si no hay discapacidad, no hay limosna. Entonces, me imagino que este tipo, él no se estaba dando cuenta de la realidad, por eso saltaba, por eso alababa a Dios, por eso hizo lo que hizo en el templo. Y quizás la familia se había acostumbrado, porque dice la palabra que la familia lo llevaba. Y ahora, ya mañana toca ir a trabajar, porque ya nadie te va a dar si estás sano. Por eso la intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. Cuando tú vayas por el camino, $1, €1, 10 lempiras, quizás parece poco. Y miramos a alguien por la acera, o miramos a alguien en una esquina, o miramos a alguien fuera de una tienda, y somos buenas personas, porque a mí me ha pasado, lo digo delante de los ojos de Dios, y le doy esos 10 lempiras y yo me voy tranquilo. Pero yo a lo que voy es que la intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. Esta persona ya se acostumbró a pedir. Esta persona ya se acostumbró a estar ahí dependiendo de las migajas de los demás. Y cuando tú le das 10 lempiras, €1 o $1 a una persona de estas, estás colaborando para que ella siga en la misma condición. Porque es lo que pasa, que cuando se acostumbra a alguien a vivir de las migajas, cuando ya esas migajas no están llegando, cuando ya no se le da, el malo sos tú o el malo soy yo. Karen Canales, bendiciones, hipota. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu matrimonio. Alguien con que fuimos compañeros y nos llevábamos muy bien en la escuela. Dios te bendiga. Entonces, ¿a qué voy yo? Muchas veces nosotros tenemos que determinar en la vida qué hago con lo que Dios me está dando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tú crees que es una buena acción lo que tú estás haciendo, y lo que estás haciendo es colaborando para que esa persona siga en la misma condición.
Porque imagínate lo que pasa ahí. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces aquel tipo era un inválido. No era inválido, perdón, tenía una discapacidad. Él era cojo, no era inválido. Él podía caminar. Pero él se había acostumbrado a todos los días y la familia lo llevaba a pedir. Y Pedro le dijo, Pedro, como vivía en intimidad con Dios, dijo, no, es que no es dinero que necesita. Lo que necesita es que te enderezcan, que Dios enderece tus pies y mañana chambear, mijo. Me imagino yo. ¿Por qué? Porque Pedro identificó la necesidad de aquel tipo, no la condición. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar. Hay gente en la calle que necesita, pero hay gente que no. Estamos colaborando con la condición. O muchas veces en nuestra familia, o muchas veces con nuestros amigos. Pasa en la vida. Vienes tú y ayudas a alguien. Vienes tú y te das cuenta que alguien tiene necesidad y vienes, le ayudas, le colaboras, le solucionas el problema. Una vez, 2 veces, hasta 3 veces. Pero llega un momento dado en donde tú tienes que solucionar otras cosas. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, tu madre, tus hermanos. Y entonces cuando vengo yo y te llamo y te digo, pucha, fíjate que no puedo. Entonces es mala. La mala es Betulia Ramírez, Chamilet Díaz, Karen Canales, Osman Pérez. Dios te bendiga, mi hermano de sangre. Yo sé que un día vamos a estar juntos adorando a Dios. Yo lo creo. Y yo cada vez que oro, cada vez que me postro, yo digo, vamos, he declarado la familia Pérez Fletes para Dios. Y solo falta vos. Y muy pronto Dios me va a conceder esa petición. Quizás no vaya a ser fácil. Dios tiene sus métodos y estamos poniendo en la mano de Dios todo. Pero yo lo declaro en esta tarde. Así que cuando tú dejas de ayudar, el malo sos tú, el malo soy yo. Cuando tú dejas cuando yo dejo de beneficiarme de tu corazón, de tu limosna, de tu ayuda, entonces yo ya empiezo a verte como mala. No, que sí, que no es que por aquí, que por allá. Entonces Pablo dijo, no, si yo vengo mañana, este tipo me vuelve a pedir. Si yo vengo la otra semana, seguro lo vuelvo a hallar aquí. Y yo creo que ya le habían dado varias veces, porque no era la primera vez que Pablo iba a ese templo. Que Pedro iba a ese templo, que Pedro y que Juan. Me imagino que ya le habían dado sus pesitos y entonces vino un día, Dios le dijo, no puedes seguir regalando lo que yo te doy. No puedes seguir botando lo que yo te bendigo. Porque como te digo, quizás vas pasando por la calle y tú quieres dar 10 lempiras, 20 lempiras y lo haces de corazón. No es malo. Pero hay cosas que no son malas, pero tampoco son buenas. ¿Te has puesto a pensar eso? La condición de la persona. Y tú le has dado dinero a alguien que lo miras el lunes, el martes, el miércoles, de lunes a domingo, y ahí va a estar y siempre te va a pedir. Y llega un momento que ya ni le das porque ya te aburrió, ya te cansó. Y cuando a este tipo ya no le están dando mucho, entonces aquí viene y se cambia de puesto, ya no viene y agarra otra cuadra. Eso pasaba con este tipo aquí. Y dice el 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto porque lo que le había sucedido. Esta gente reconoció, los que estaban adentro reconocieron y dijo, y este no es el que pedía allá afuera. Y este no es el que estaba allá con aquella condición y todos los días venía a pedirnos plata. ¿Qué pasó? ¿Quién lo sanó? ¿Por qué lo sanaron? Me imagino yo que empezaron a cuestionar y empezaron a preguntarse. Y como vuelvo y repito, este tipo fue sano y dice que alababa a Dios, danzaba, cantaba, saltaba.
Pero este tipo, yo me imagino que ya en la noche, cuando volvió a la realidad, se dio cuenta que él ya no podía nunca más volver a pedir. Así que en esta tarde, yo bendigo la vida de todos los que se conectaron. Y yo declaro que Dios va a hacer algo en su vida, o que ya lo está haciendo. Y como digo siempre, y como digo al inicio de mis transmisiones, si no vas a una iglesia, si no estás congregándote en alguna iglesia, si no estás siguiendo a un templo, porque la iglesia soy yo, y la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia soy yo. Si no estás siguiendo a un templo a adorar a Dios, si no hay un ministerio en el cual tú vas y te entregas a Dios por completo. Pero Dios está haciendo algo con tu vida, con tu familia, con tu negocio, en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo. Podemos ser agradecidos y en la intimidad. Porque para orar con Dios no hay una posición exacta. No es que si ya no te arrodillas, ya Dios no te escucha. No es que si no te postras, ya Dios no te escucha. Ya esta es condición, ya esto Dios lo va a ir haciendo. Y tú vas a disponer cómo hacerlo para agradar a Dios. Pero tú puedes orar mientras vas en el bus, mientras vas en el carro, mientras vas en la moto, mientras vas en la bicicleta, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras aseas. Tú puedes tener una comunión con Dios. ¿Y cuál debe ser esa comunión con Dios? Darle gracias por todo lo que Él hace, por todo lo que hizo y por todo lo que va a hacer. Y dile al Señor, ayúdame a identificar mi necesidad. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo cosas muchas veces y no estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque como buen padre, Él nos da lo que necesitamos, no lo que pedimos. Y estamos recibiendo cosas que no hemos pedido. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Y como el Dios es buen padre, dice, no, es que esto es lo que necesitas, ten. Esto es lo que necesitas, ten. La oración de enero va a ser contestada en diciembre. ¿Por qué? Porque no necesitas eso que pediste en enero, no lo necesitas ahorita en febrero. Entonces Dios te va a dar, Dios va a poner tus peticiones en el orden espiritual. Dile al Señor, que los discípulos le dijeron un día a Jesús, enséñanos a orar. Hasta eso debemos de pedirle a Dios, que nos enseñe a orar. Y cuando aprendemos que es importante aprender a orar, que es importante poner en las manos de Dios el propósito de Dios, la voluntad de Dios, nuestra vida se vuelve más fácil. Así que en esta hora yo les bendigo y declaro que la gracia y el favor de Dios se derramará en la vida de cada uno de ustedes. Betulia Murillo, Yamilet Díaz, Karen Canales, Dios te bendiga. Saludos a tu papá, un gran hombre. Este año creo que no tuve la oportunidad, el año pasado no tuve la oportunidad de saludarlo, creo. Ahí me le decís que saludes y que bendiciones para su vida. Para ustedes, cada uno de ustedes. Ustedes saben que los apreciamos mucho como ustedes nos aprecian a nosotros. No sé qué tenemos nosotros que muchas veces, mucha gente nos aprecia. Mucha gente nos ha llamado, mucha gente pasa pendiente de nosotros. Agradecemos eso, bendecimos sus vidas por eso. Y oramos a Dios por la gente que nos aprecia. Así que en esta tarde yo declaro que la gracia y el favor de Dios se derrama en la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones y nos vemos en la próxima transmisión. Y que no se les olvide eso. La intimidad con Dios te hace identificar la necesidad. Bendiciones.